Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 183, gracias a Dios. Y bueno, iniciando esta semana de guayaberas, bueno, porque tengo guayaberas, ¿verdad? Entonces, y qué gusto poder estar con ustedes, saludarles, bendecirles y juntos estudiar la palabra de Dios. Yo quiero animarles, invitarles a que nos quedemos esta semana juntos para estudiar sobre cuando la salud se quebranta. Cuando la salud se quebranta. Eso voy a estar hablando esta semana, esperando que sea de bendición para sus vidas. Y obviamente confiando en que la palabra de Dios traiga dirección a nuestras vidas. Vamos a nuestra charla primera de esta temporada el día de hoy. Hay una mujer que no aparece su nombre en la Biblia. Por cierto, en la mayoría de los encuentros que tuvo Jesús, pero sobre todo en los encuentros con milagros, ¿verdad? Por ejemplo, sanidades y todo eso, no aparecen los nombres de las personas. Encontramos, por ejemplo, que el único nombre que aparece es el ciego Bartimeo, que por cierto la palabra Bartimeo significa hijo de la basura. Y entonces es el único que aparece. O sea, nosotros encontramos que sanó a los leprosos, sanó a los paralíticos, o al paralítico, a los paralíticos fueron varios, los sordos, los ciegos, ¿verdad? Excepto Bartimeo. Y en el caso de la mujer de flujo de sangre, no aparece su nombre, ni siquiera la resurrección de la hija de Jairo menciona el nombre de la hija de Jairo. No se llamaba Talita, ni tampoco se apellidaba Kumi, sino que esa frase tiene otro significado que Jesús utiliza para decirle: levántate, a ti te digo. Y entonces le vuelve la vida a esta niña. Entonces, hablando precisamente de una de esas personas, ¿no?, que leemos en la Biblia que no aparece su nombre, pues resulta, ¿verdad?, que es la mujer con flujo de sangre. Y no vamos a leer toda la historia, pero quiero leerles 2 o 3 detalles que son importantes, ¿no? Dice la palabra de Dios que la mujer había estado enferma hacía 12 años y dice que había gastado todo su dinero en médicos y no había podido ser curada. Bueno, ¿dónde hemos visto esa historia? En la actualidad. Nadie es Dios, y ni siquiera los médicos, con todo y todo lo que pueden hacer, ¿verdad?, con la modernidad y tecnología y todo eso, que por cierto hacen grandes esfuerzos. Hay muy buenos médicos que se toman muy en serio la salud de sus pacientes, ¿no? Pero ni aún así todos tienen las respuestas. Estos médicos que habían atendido a esta mujer se habían gastado el dinero de la mujer, pero no le habían podido devolver la salud. Es que es difícil. Ni siquiera en la actualidad todo el dinero del mundo puede salvar a una persona cuando ya sus pulmones se han inflamado, está totalmente enferma de COVID, por ejemplo, de cáncer o cuestiones así, y se va la persona. Y bueno, nosotros tenemos, ¿verdad?, esta historia de esta mujer, ¿verdad?, que 12 años había padecido un flujo de sangre. Algunas personas piensan que seguramente tendría una especie de cáncer en la matriz, ¿no?, en donde pues ya estaba desgastada, ya estaba anémica, era una mujer débil, una mujer que había tenido una buena presencia y buen porte porque era de dinero, pero se la gastó todo. Y cuando dice que todo su dinero, es que se gastó también el dinero posiblemente de su papá, de sus hermanos y de su marido, ¿verdad? Porque a veces eso pasa, es tan caro, ¿verdad?, en aquella época como en la actual. Pero ella se acerca a Jesús pensando: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y es interesante cómo esta historia, ¿verdad?, resulta en la sanidad. Se le detuvo el flujo de sangre, fue sana de ese azote. Luego Jesús, cuando la mira y pregunta quién la había tocado, y ella temblando se acerca a Jesús y dice que ella había sido, y le explica toda esa historia y la fe y todo eso. Jesús todavía le añade un plus, dicen algunos, ¿no? Y el extra, ¿verdad?, que por cierto llega a ser lo más importante. Yo no sé cuántos de ustedes algunas veces el extra es lo más importante. Los meseros
el extra, esto es, la propina es lo más importante, viven de eso, ¿verdad? Más que del salario que les dan allí en el trabajo, ¿no? Entonces, o en el restaurante. Esta mujer recibió un extra. Tu fe te ha salvado, le dice. Tus pecados, como diciendo, tus pecados te son perdonados. Y esto nos lleva a pensar en esta sanidad de esta mujer, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad?, nos está llevando precisamente pues a pensar un poquito acerca de la salud y de la enfermedad. Hay personas que tienen enfermedades crónicas. Hay personas que tienen problemas de salud ocasionados por accidentes. Ya no es tanto una enfermedad crónica, pero de alguna manera es como si lo fuera, ¿no? Porque tuvieron un accidente. De todo hay, ¿verdad? Lo que quiero mencionar con todo esto, que es muy importante, es el asunto de la fragilidad humana. Somos frágiles. Una persona puede morir si no tiene las fuerzas suficientes, hasta con una almohada. Hay personas que pueden morir atragantándose un pedazo de carne no masticado, no bien masticado, y ahí se quedan si no hay alguien que les auxilie, ¿no? Y se ahogan. Como un pequeño trozo de carne puede obstruir la garganta y la persona queda inmovilizada hasta que muere si está solo, sola. Lo que quiero decir es que somos débiles. Y nuestra fragilidad humana es algo que muchas personas no consideran. Y cuando llega la enfermedad, se enojan con Dios, se enojan con la sociedad, se enojan con el gobierno porque no tiene lo suficiente para las medicinas o la atención en los hospitales y todo eso. Pero nuevamente, somos frágiles. Es mejor entender que somos frágiles porque cuando enfrentas la enfermedad o el quebranto de la salud, entonces te vas a dar cuenta que no hay mucho que hacer, ni todo el dinero del mundo, ¿no? Entonces, y este es algo que yo quiero dejarles para empezar en esta primera parte. Estamos hablando de cómo enfrentar el quebranto de la salud, el quebranto físico, cuando llega la enfermedad y se nos presenta, y bueno, que tiene que ver precisamente en este sentido, ¿no? de la salud. Somos débiles, admitámoslo. Somos frágiles. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.